Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes que se encuentran visualizando en este webinar. El webinar de hoy se va a tratar acerca de la protección y bloqueo de puertas y guardas con base a la normativa ISO 13849-1, que pues como hemos visto en webinars pasados, pues es una de las normativas más importantes para poder aplicar pues a esto que le conocemos como seguridad en maquinaria. Les doy la bienvenida, primero que todo, y como siempre en los webinars van a tener disponible esta información en formato PDF. Para poder obtener este formato PDF de la presentación, necesitamos de su apoyo para poderse registrar en el link que estoy compartiendo en el chat, el cual pues es un formulario. Se les va a enviar este documento vía correo electrónico al correo de registro que hayan colocado en este formato. Como presentador, pues es el ingeniero Israel Hernández, quien va a estar a cargo de este webinar. Israel, te cedo los micrófonos. Hola Luis, buenos días a todos. Igual también ahí comentar que igual por cuestión técnica, pues igual también detalles con la conexión, detalles por el estilo, igual ahí nos pueden dar un comentario a través del chat. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con esta plática. Como comenta Luis, efectivamente vamos a tratar de que esta plática sea bajo esos conceptos de la ISO 13849. Entonces, al día de hoy, pues bueno, como la gente que ya nos habrá acompañado anteriormente, pues bueno, ubicará que ya hemos hablado de varios dispositivos de protección. Entonces, en este caso, el tema de hoy se estará basando en elementos que sí van directamente sobre las máquinas, ¿no? Sobre las protecciones físicas. Entonces, de inicio, el primer tema a tocar es algo bien importante en la cuestión de que muchas veces sí tenemos ciertas protecciones para puertas. La cuestión ahí a veces es que ciertos elementos pues no cumplen con ciertas normativas de seguridad. Entonces, bajo esos conceptos de la 3849, por ejemplo, es si ese tipo de dispositivos no cumplen con cierto performance level, entonces en automático estás haciendo que el proceso se vuelva riesgoso, ¿no? Para el operador que está en contacto con esa guarda, con esa puerta, con el acceso a cierto sistema. Entonces, por eso de inicio sí es bien importante comentarles ese tema de que los dispositivos para ese tipo de elementos tienen que tener cierta normativa cumplida. Obviamente, también lo que vamos a platicar el día de hoy no está de más comentarles que siempre ese tipo de productos van a ir de la mano de los análisis de riesgo. Bien importante que se mantengan con esa información siempre, ya que el hecho de tener un dispositivo que cumpla con cierto performance level o cierto SIL, etcétera, etcétera, si no existe un previo análisis de riesgo de esa máquina, pues también es difícil saber si efectivamente el dispositivo va a trabajar de una manera adecuada en tu proceso. Entonces, mucho ojo con esa cuestión, tanto del tema de ese análisis de riesgo, como también estar contemplando elementos que efectivamente estén enfocados y dedicados al tema de safety. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Entonces, basándonos en eso, lo primero que quisiera que vieran ahí es la cuestión de los elementos. Cuando hablamos de una aplicación donde, por ejemplo, existen este tipo de guardas físicas, pues en automático nos está dando la apertura para saber que tenemos que montar un dispositivo, ¿no? Para proteger esa guarda, para que el operador que esté en contacto con esta guarda, pues bueno, tenga el acceso a estas ciertas condiciones. Lo importante del día de hoy para ustedes es básicamente que conozcan un poquito más. Digo, sabemos que en el mercado existen N dispositivos que seguramente cumplirán con normativa y seguramente cumplen con las aplicaciones, pero generalmente no sabemos ciertos pros y contras de cada dispositivo, ya que, como les comento nuevamente,
el hecho de tener un análisis de riesgo de una máquina nos va a dar apertura para saber qué tipo de dispositivo es más conveniente para qué aplicación. Por eso es que sí damos mucho enfoque a que siempre contemplen ese análisis de riesgo, ¿no? Y que nosotros, obviamente, los podemos ayudar con esto. Ahora, por ejemplo, como les comento, existen varios dispositivos. O sea, les puedo comentar que existen dispositivos mecánicos, dispositivos magnéticos, con RFID, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces la cuestión está en qué tipo de dispositivo es el que más me conviene colocar dentro de mi aplicación. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy en esta pequeña plática es que ubiquen un poquito más las virtudes de cada elemento y de esta manera puedan ustedes encontrarles la mejor aplicación dentro de sus procesos, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Ahorita no les voy a mencionar el nombre o la descripción de cada uno de estos elementos, ya que vamos a ir tocando cada uno de ellos. Pero bueno, de inicio que vean que así de simple tenemos 5 productos, los cuales sus características son muy similares, pero iremos viendo poco a poco las variantes, ¿no? En qué situaciones un elemento es más conveniente que otro, y de ahí ustedes partir para ver cuál es el que le encuentran más sentido en su aplicación. Entonces, bueno, como les comentaba, en esta ocasión vamos a referirnos a elementos que van en contacto con las celdas, con las guardas, con las puertas. Ya hemos tocado otros temas como cortinas, escáneres, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar totalmente de elementos que van montados en puertas. Entonces, para empezar con esto, vamos a hablar de la primera tecnología. Seguramente muchos de ustedes deben tener incluso montados este tipo de dispositivos en sus plantas. Son elementos que trabajan bajo funcionamiento RFID. Ahora, importante mencionar con ese tipo de elementos, hablamos de elementos que son de monitoreo para puertas o para guardas. Incluso ahí hay un pequeño video que pueden estar checando. Entonces, dentro de las características que tiene este elemento, como les repito, son elementos que trabajan bajo RFID. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de RFID? Pues la verdad es que es muy sencillo. El proceso de funcionamiento de ellos es de la siguiente manera. Tú tienes dos partes, como pueden ver en la parte inferior derecha. Tengo una base y tengo una contraparte, las cuales están comunicando. Entonces, este RFID funciona de la siguiente manera. Yo tengo dentro de los elementos 3 opciones de codificado. Tengo un codificado, digámoslo así, un código básico, por así decirlo, que es el código normal. Tengo un código por cierto número de juegos, que puede aprender hasta 8 diferentes códigos de RFID, e incluso puedo llegar a trabajar con un código único. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, lo que están viendo del lado derecho, por ejemplo, sería una manera en la que nosotros podríamos llegar a querer bypassear este tipo de elementos. Si tú colocas un sensor que no tiene el RFID del mismo código, mismo encriptamiento que lo tiene la base principal, no te va a leer y te va a mandar el error. O sea, básicamente es porque no lo está leyendo, no hay un código correcto. A diferencia del que está del lado izquierdo, en ese caso sí. Si el código es correcto en ambas partes, en ese momento el elemento va a ser funcional. Ahora, a nivel funcionamiento del equipo como tal, como lo pueden ver en el video, básicamente lo que hace este elemento es que está unido entre lo que es la parte fija de la guarda y la parte móvil. Entonces, al momento de que yo hago la apertura o cierre de esta puerta, el elemento se va a cambiar de posición, ya sea que si yo tengo el elemento cerrado y abro mi guarda, en este caso, por ejemplo, yo estoy abriendo, en cuanto yo abro, el sistema se detiene. Yo mando mi señal y obviamente va a parar. En cuanto yo hago el cierre de esta guarda o de esta puerta, en ese momento el sistema va a volver a ser funcional. Como se pueden dar cuenta, en este tipo de dispositivos no existe ningún tipo de bloqueo. ¿A qué me refiero? Pues básicamente a que si yo quisiera abrir la puerta, no requiero de una fuerza adicional. El elemento con cualquier persona que haga contacto con esta parte del sistema
va a poder abrir o cerrar el sistema. Entonces, por eso es el comentario que es un elemento para monitoreo del estatus de cómo se encuentra, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando hablamos de sistemas que tienen una inercia después de abrir en este caso, por ejemplo, la borda, ¿no? Porque el equipo no tiene la capacidad de detener a un operador al momento de que el sistema siga con inercia y puedes tener ahí un impacto. Entonces, mucho cuidado con esa parte para este tipo de dispositivos. Ahora, por ejemplo, las características de este tipo de elementos, como pueden ver ahí, el equipo normal es el que está en la parte del medio, que es un elemento que tiene su base y su contraparte. Pero bueno, incluso existen algunos otros modelos, algunas otras variantes que pueden variar incluso en la parte de lo que es la longitud de la base y incluso tiene más caras para la parte de lo que es el sensado. Entonces también tenemos esa ventaja. Ya dependiendo, obviamente, como les comento nuevamente, es dependiendo cómo sucede la aplicación, cómo nos dio ese análisis de riesgo para determinar si, por ejemplo, un elemento que te puede sensar en 4 caras distintas puede ser la opción más viable. Como les decía, hay varios elementos, entonces puede variar lo que es la longitud del dispositivo. Y, por ejemplo, a nivel grado de protección también es un elemento que es muy usado por la cuestión de que puede llegar incluso hasta un IP67, entonces IP66, y por ejemplo, hablando de revisar aplicaciones, podemos hablar incluso de un IP69, ¿no? Entonces, es un elemento que las cuestiones de robustez dentro de la aplicación es algo que el elemento puede soportar sin ningún problema. Tiene un sistema de LEDs en la base, digamos que va fija, entonces ahí tienes LEDs de estatus de cómo se encuentra el elemento, si está funcionando, si tienes alimentación, si está en falla, te va a dar esos estatus el propio sensor de tipo RFID. Hablando del nivel, la parte de lo que son las conexiones, pues bueno, este elemento es un M12, puede ser ya sea de 12 pines o puede ser de 5 pines. Entonces ahí no hay mayor complejidad. Y por ejemplo también este elemento puede ir con cierta tecnología de relevadores que también trabajan IP67. Como les digo, este elemento por sí solo puede soportar el IP67, pero si también quieres llevar una parte de control para comunicar a este relevador a los relevadores de seguridad, también tenemos cierta plataforma que es compatible con este tipo de sensores. Como ya veían en el video, también otra de las ventajas que tiene este tipo de elementos es la cuestión de los montajes. Es muy flexible, la verdad es que tiene muchas ventajas en ese sentido, ya que como lo pueden ver ahí en cada una de las imágenes, si tú tienes una aplicación donde a lo mejor el montaje es en la parte superior o en la parte inferior, bueno, eso no te afectará, ya que el elemento puede, al final sigue sensando, entonces tu montaje puede ser variable entre esas dos opciones o incluso ponerlo sobre bases, ¿no? Como está en la tercera opción, que es donde ya es una base, le llama ahí en ángulo, que es, digamos que es una base perpendicular a la de la puerta, atornillado, y ya puedes tener también sensado el elemento. Entonces, es muy flexible en ese tipo de montajes. Aplicaciones típicas de ese tipo de elementos, pues bueno, la verdad es que, como les digo, generalmente es muy usado en las guardas de acrílico, generalmente es donde más las pueden llegar a ver, por el tipo de concepto que les comentaba, que son puertas que no generan ningún tipo de bloqueo hacia el operador, no existe ese tipo de opciones. Entonces, generalmente, aplicaciones de este tipo son las que podemos manejar con este tipo de dispositivos bajo RFID. Entonces, podemos hablar desde guardas de vigilancia, puertas giratorias y abatibles, puertas corredizas, que digámoslo son las aplicaciones más típicas, ¿no? Las puertas que van de vaivén, las puertas que son deslizables, ese tipo de aplicaciones generalmente son las más comunes, donde puedes ver este tipo de elementos y son muy funcionables, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicaciones son de generalmente, digo, al final no es que son las únicas aplicaciones donde el elemento va a trabajar, pero son las más comunes. Al final del día, si tienen alguna aplicación donde este tipo de elementos requieren ser incorporados, pues sin ningún problema nos pueden hacer el comentario, ya sea con sus agentes de ventas o nosotros,
personal de pins para determinar qué tipo de elemento y aplicación y revisar qué tipo de dispositivo es el que acomodaría más dentro de las guardas que pueden llegar a tener. Ahora, otro concepto bien importante que yo creo que a muchos de ustedes les puede hacer mucho sentido es este tipo de acoplamientos. Como pueden ver en el video, yo ya puedo hacer este tipo de conexionados en tipo serie. Si nos vamos a la normativa, que la vamos a ver un poquito más adelante, hay ciertas estructuras en las cuales no es validado hacer ciertos tipos de topologías, por así llamarlos. Entonces, yo sí puedo hacer ese tipo de conexiones a través de ese tipo de conectores. Como lo pueden ver ahí en el pequeño video, yo tengo un relevador de seguridad y tengo mis elementos conectados en campo. Entonces, yo puedo ir conectado de un elemento, en este caso, por ejemplo, un sensor codificado, agrego un conector tipo T y me puedo ir replicando hacia más elementos. Entonces yo puedo tener varios elementos comunicados entre ellos. Y si ponen un poquito de atención en la imagen que está en la parte de abajo, donde vienen las topologías que pudiera llegar a tener, yo puedo tener dos opciones. Hay un módulo que se llama SDD, que es un módulo de diagnóstico básicamente, y que pueden ver dentro de la imagen como el módulo que está del lado izquierdo en color verde. Entonces, ese módulo generalmente va en conjunto con un relevador de seguridad y de ahí hago mi conexión con mis elementos de campo. Yo puedo tener las dos opciones. Al final, estos sensores tienen esa capacidad de poder hacer esta conexión en tipo serie bajo ese módulo SSDD o sin él. Entonces, al final del día tiene muchas ventajas, porque lo primero que puedo hablar de ello es la opción de que la opción de la instalación es muy rápida y, por ejemplo, el cableado es muy reducido, ya que voy reusando la conexión que ya estoy utilizando. No tengo que crear una desde cada dispositivo y estar llegando con cada dispositivo hacia el relevador. Entonces, tengo esa ventaja. Únicamente hablando de la topología en serie con un relevador. Si yo utilizo lo que ven en el video y ven en las imágenes que tengo también ese módulo de SDD, tengo aún más características. ¿Qué es lo que obtengo con ese tipo de elementos? Lo que tengo es la opción de tener un estatus de cómo se encuentra cada elemento. Es algo bien importante aquí mencionar el tema de que son elementos que trabajan independientes. Muchas veces llegan a tener la duda si el elemento que abre una puerta va a abrir todas las guardas o todos quedan abiertos al momento de que tú abres una. No. Aquí cada elemento tiene su estatus. Entonces, si de 15 puertas yo abro la número 13, únicamente la 13 es la que va a estar con el estatus de que está abierta. Entonces, trabajan totalmente independientes uno de otro. Entonces, son esas las ventajas, junto con obviamente el diagnóstico de qué elemento está en falla, que muchas veces también es algo que podemos llegar a adolecer cuando tenemos varios dispositivos dentro de una máquina, el hecho de que no sabemos cuál de ellos es el que está llegando a fallar. Tal vez porque la puerta no cerró bien o el interlock tiene algún daño, a lo mejor se rompió un cable del conector, qué sé yo, falla al final del día. Entonces, con ese tipo de diagnósticos yo puedo saber qué elemento está en falla, qué puerta es la que tal vez tuvo un error, una guarda que tuvo error, puedo ir directamente sobre ella de una manera más sencilla, más rápida y mis tiempos muertos obviamente se van a cortar. Entonces, es un elemento que hace mucho sentido cuando hablamos de sistemas que son algo extensos. Ahora, siguiendo con los dispositivos, regresando al punto anterior, estos de los elementos que vimos son elementos de monitoreo. Ahora, siguiendo dentro del menú de lo que serían elementos para la parte de puertas, vamos a hablar de elementos mecánicos. Entonces, de inicio lo que les puedo comentar de este tipo de dispositivos es que este tipo de dispositivos sí te van a hacer un bloqueo cuando tú quieras abrir una guarda o quieras abrir una puerta. Entonces, hablando de ese dispositivo, pueden ver que este elemento, como están en las imágenes y como está en el video, es un dispositivo que tiene una base igualmente y tiene una contraparte. Entonces, este tipo de elementos
De inicio lo que les puedo comentar es que trabajan bajo la 14119. Es una norma, esta norma básicamente ¿a qué me refiero con ella? Bueno, es una norma la cual nos va a estar ayudando en términos de dispositivos de enclavamiento. Entonces, nos ayuda a avalar que los dispositivos que estás instalando incluso estén cableados de la manera correcta. Entonces, esa norma nos ayuda y obviamente cumplimos con ella. De igual manera, si hablamos de la 13849-1, de igual manera el elemento puede llegar hasta un Performance Level E o un SIL 3, dependiendo la normativa que tomemos. Al final el elemento llega a la máxima capacidad, igual que lo trabajan los sensores que veíamos anteriormente. Como pueden ver ahí, tengo una base metálica, que es la cual hace sujeción con la base fija. Dentro de las ventajas que tiene, por ejemplo, este tipo de elementos, si se pueden dar cuenta en una de las imágenes, yo puedo incluso hacer el candadeo. Cuando voy a hacer esto del lockout tagout, yo puedo tener la opción de bloquear la base móvil, perdón, y con eso ya puedo tener la opción de que alguien no me pueda cerrar la puerta si, por ejemplo, yo estoy haciendo algún tipo de mantenimiento, ¿no? Otra ventaja que tiene este tipo de elementos es que al hecho de tener tres caras, digamos, utilizables, entonces significa que yo, dependiendo del montaje que haga, el elemento va a seguir dándome los LEDs de estatus, no importa el montaje que yo haga. Otra parte importante que les decía, este elemento sí tiene bloqueo. Por ejemplo, en este caso, este tipo de bloqueo llega a tener hasta 7500 newtons de fuerza. Es algo que, por ejemplo, los sensores que veíamos anteriormente, que son los tipos magnéticos, no tienen esa capacidad. Entonces, mucho ojo con esa parte. En la fuerza, estaremos viendo que los elementos, cada uno de ellos, va variando en la capacidad de newtons que tiene. Este en particular son 7500. Sobre lo que es el grado de protección, igualmente este equipo trabaja hasta con un IP67. Entonces también por ese lado no hay ningún problema ante ambientes del tipo robustos, ahí con polvo, chorros de agua, salpicadores, ese tipo de cuestiones. El elemento tiene esa capacidad, ya que también su conexionado va a través de un M12 de 8 pines. Entonces también ahí tengo la protección del dispositivo. Y, por ejemplo, también este elemento tiene esa opción de ser comunicado con esos dispositivos de diagnóstico que les comentaba que se llaman SDD. Entonces, ¿qué básicamente es esto? Justo lo que les comentaba anteriormente, este tipo de dispositivos también tiene la capacidad de poderse conectar con los SDD, al igual que los RFID. Incluso se pueden ver ahí en la imagen, yo tengo intercalados incluso un elemento mecánico, un piece and lock. Después de él tengo un piece and code. Y otra vez vuelvo a repetir con elementos piece and lock. Entonces, ambos elementos tienen la capacidad de comunicarse con estos dispositivos y, bueno, tener el monitoreo de varias puertas en este tipo de protocolos sobre un seriado, ¿no? Y, bueno, las ventajas prácticamente son las mismas que les comentaba. La parte de que el cableado es muchísimo más reducido, obviamente nos va a ahorrar en costos a nivel cableado. Los diagnósticos, que es el tema súper importante de esto y es la ventaja más clara, el tema de la obtención de estatus, de cómo se encuentran mis elementos de campo. Entonces, es algo de lo que puedes tener con cualquiera de las dos tecnologías. Ambos van a tener la capacidad. Obviamente, sí es bien importante en cualquiera de ellos el tema de, al momento de la selección, que se elija el tipo de elemento que va a tener la capacidad de ser comunicado sobre ese tipo de protocolos. Y algo que también ahí es importante, también estos elementos pueden ser codificados. Ya les mostraba en los sensores de tipo RFID que existen tres variantes de encriptados, desde el básico, el que te puede incluso memorizar hasta 8 códigos diferentes, o el que tiene un único código. Entonces, ese tipo de elementos también tienen esa capacidad de también ser codificado bajo esas tres variantes. Ahora, otra ventaja que tienen ese tipo de dispositivos es el elemento de liberación.
Este, por ejemplo, es uno de los dispositivos que tiene sistema de liberación interna. Si ponen un poquito de atención, bueno, se alcanzan a ver un poquito en la parte de lo que serían las imágenes, en la imagen superior, donde tengo al robot, tengo instalado un interlock, y el cual en la parte interna, digamos que es lo que sería la parte interna de la celda, tengo ahí, se alcanza a ver como un botón color rojo. Entonces, eso me significa que yo tengo este elemento conectado desde la parte interna. Entonces, si yo llego a presionar ese elemento desde la parte interna, voy a abrir el interlock y voy a poder abrir la puerta desde la parte interna de la celda. En la parte de abajo, en la siguiente imagen, tengo algo muy similar, pero con una variante. Si se dan cuenta, yo tengo ahí en la parte de adentro de la celda, tengo un paro de emergencia que está en color rojo. Y en este caso, si se dan cuenta, el interlock está en la parte superior de la puerta. Entonces, directamente sería obviamente muy riesgoso que tú colocaras directamente el paro de emergencia sobre la base, porque tendrías que tener que alcanzar prácticamente brincando para presionar el paro de emergencia. Entonces, en este caso, lo que hacemos es colocar en otra posición el paro de emergencia gracias a los accesorios. En cualquiera de los dos casos, son accesorios los cuales simplemente vamos a definir cuál es el que más beneficia a mi proceso. Como les decía, la primera opción, básicamente este liberador interno va montado prácticamente directo sobre el interlock. Y en el segundo caso, lo que yo tengo es que el interlock tiene un accesorio con un cable de extensión. Entonces, por eso es que tengo la posibilidad de poder montar el interlock en cierta posición y desde ahí con el cable simplemente me desplazo hasta una zona visible para el operador y accesible, coloco mi paro de emergencia y en ambos casos ya tengo la opción de que si el operador en una situación donde el sistema llega a arrancar y yo estoy ahí, puedo tener la posibilidad de acercarme hasta esta puerta, este acceso, presionarlo y en ese momento voy a detener a la máquina, ¿no? Siguiendo con el tema de lo que es este interlock, también tiene ciertos accesorios, como los pueden ver ahí. Básicamente lo que tengo ahí son manijas. Tengo variantes de manijas, dependiendo de lo que yo requiera. Entonces también es un accesorio que puedes incorporar a este tipo de interlocks. Siguiendo con los elementos, este, por ejemplo, es un elemento electromecánico. Diferencia contra el elemento anterior, por ejemplo, es que este elemento es un elemento de monitoreo, es un elemento de bloqueo, como ya lo veíamos con los elementos anteriores, y también lo que tiene como ventaja es que tiene elementos de control sobre su base. ¿A qué me refiero con esos elementos de control? Pues a que tengo mis botones directamente sobre este interlock, si lo queremos ver así, mi protector de puerta. Si se dan cuenta, ahí tengo botones que parten desde un paro de emergencia y bueno, de ahí en fuera puede ser variante en base a la necesidad que tú requieras, pero todo ya viene incorporado sobre una misma base, nosotros lo llamamos chapa. Entonces esta chapa ya tiene todos los elementos incorporados. Entonces este tipo de dispositivos, por ejemplo, hablando sobre lo que son las cuestiones normativas, igualmente, sin ningún problema, sobre Performance Level E, sobre la 38449, lo estamos cumpliendo, igual sobre lo que sería la 62061, que maneja la parte de SIL. Entonces, bajo cualquiera de los dos conceptos, el elemento va a tener la capacidad de llegar al máximo performance. De igual manera, también platicarles que este elemento es también compatible para hacer las conexiones en serie, como lo veíamos con los PISM Encode o los PISM Lock, que son elementos de bloqueo que veíamos anteriormente. También tienen esa capacidad de hacerlo. También incluso pueden ser encriptados. O sea, también aquí hablamos de que el elemento puede llegar a tener ahí cierto código RFID sobre el actuador que está entrando y cerrando sobre la chapa. También tengo esa capacidad en el elemento de incluso encriptar.
Y bueno, como ven ahí en el video, este tipo de elementos también tiene un elemento de liberación en la parte interna. Sucede la misma situación, incluso como pueden ver ahí en el video, por ejemplo, ventajas, ¿no? Muchas veces tienes tú tu interlock, tienes tus botones, tienes tu paro de emergencia y todo lo tienes separado y utilizas mucho espacio. O incluso tienes hasta tableros ahí montados cerca de la zona para tener ese tipo de accesos, por ejemplo, paro de emergencia. Entonces, esa ventaja es la inicial. Tú ya en la base, ya sobre la misma puerta, ya tienes acceso a tu paro de emergencia o a lo mejor hablar de un reset, de un arranque, lo tienes directamente sobre la misma puerta. Lo que les comentaba, la parte de lo que es la conexión en serie se puede hacer. Lo puedo incluso agregar a mis relevadores configurables sin ningún problema, tienen esa capacidad. Y lo que les decía, repito, en la parte interna el elemento tiene ese elemento, esa varilla, que ahí también se ve con un botoncito rojo que va en la parte de adentro, que tiene la misma funcionalidad que en el anterior, que es en caso de que el operador se llegue a quedar en la parte interna y obviamente no sea las condiciones adecuadas y alguien más quiera arrancar el sistema, pues bueno, que tú tengas la capacidad de poder abrir esa puerta desde la parte de adentro, como nos muestra la imagen. En cuanto yo presione ese liberador, yo desarmo en este caso esta chapa y puedo salir de este sistema inseguro, ¿no? Entonces, esta sería otra opción. Yéndonos un poquito más a detalle, por ejemplo, eso es lo que estaría componiendo a mi chapa, que es, por ejemplo, el paro de emergencia. Y en la parte de abajo puede ser variable. Las opciones que puedo tener son de 3 y hasta 5 elementos. Generalmente siempre utilizamos como uno de esos 5 elementos el paro de emergencia y ya de ahí varía si quieres, por ejemplo, tener botones pulsadores o quisieras tener llaves de cambio de posición, también lo puedes hacer. Y incluso también en la parte de abajo vienen LEDs, donde está nuestro logo de Pils. Bueno, ahí también tienes una serie de LEDs que te dan los estatus de si el interlock está abierto, si está cerrado, si alguien quiso hacer un request, aunque el sistema estuviera funcionando, también tienes esa opción de que te dé el estatus de que alguien trató de acceder a abrir la puerta sin los permisivos o que la máquina no estuviera parada. Entonces también tienes esa capacidad con este tipo de dispositivos. Y bueno, también ahí pueden ver los tipos de montajes que les comentábamos. Entonces, si se dan cuenta, la verdad es que la capacidad, o digamos que el área que utilizan estos dispositivos para ser montados es relativamente poco. La verdad es que te quitan muy poco espacio y son muy funcionales. La verdad es que es un equipo que hace mucho sentido en la cuestión de puertas. Así como diríamos que normalmente los RFID son muy utilizados en guardas, aquí la cuestión de puertas con este tipo de elementos, la verdad es que es muy agradable, tanto en la cuestión de acceso como en la situación mecánica del equipo. Que por ejemplo, en este equipo en particular, la fuerza del dispositivo ronda entre los 2000 y 2500 newtons, a diferencia del anterior que hablábamos de 7500 newtons, ¿no? Entonces, repito, es bien importante el tema de ese análisis de riesgo para determinar si efectivamente este tipo de dispositivo es más factible que el anterior. Eso es lo que nos va a dar la pauta para saber sobre qué elemento nos podemos declinar. Ok. Otro elemento que también ahí estamos utilizando para la parte de lo que son protección de puertas son estos elementos llamados Business Lock. El funcionamiento de estos elementos también es muy sencillo. Como pueden estar viendo en el video de la parte inferior, yo tengo una parte fija y una parte móvil, como lo hemos visto en todos los dispositivos. Básicamente lo que hago aquí es que genero una fuerza electromagnética entre la base y la parte fija y la parte móvil, perdón. Entonces, en cuanto yo detengo el sistema, pues obviamente yo puedo retirar, puedo abrir y cerrar la puerta sin ningún problema. Pero en cuanto yo energizo el sistema, en ese preciso momento, la imagen nos muestra que se genera esa atracción entre imanes, ¿no? Entonces, básicamente es así como funciona. En cuanto yo cierro, en ese momento es cuando yo ya energizo, activo, digámoslo de alguna manera, estos imanes, genero esa atracción y obviamente yo ya no voy a poder abrir esta puerta.
Ahora, por ejemplo, aquí hablando de esa fuerza de sujeción que existe en ese tipo de dispositivos, hablamos que puede llegar desde los 500 hasta los 1000 newtons. Entonces, ahí ya empiezan a variar un poco entre ellos. Veíamos que había dispositivos desde 7500 newtons, 2500 newtons, esos que van de 500 a 1000 newtons, o por ejemplo algunos que ni siquiera lo tienen, ¿no? Porque no tienen esa fuerza de sujeción, no existe ese bloqueo. Entonces ahí podemos ir viendo las variantes que existen entre ellos. Ahora, por ejemplo, como pueden ver ahí, este tipo de elementos también vienen codificados bajo RFID. Entonces, sucede lo mismo que hablábamos con los sensores Peace and Code, que fueron los primeros, y es que yo también tengo esos 3 niveles de codificado para que también, en este caso, tal vez el operador tenga menos probabilidades de tal vez poder bypassar ese tipo de elementos, que es lo que generalmente llegaba a pasar. Algo que se me estaba barriendo por ahí comentarles y que generalmente llegaba a pasar antes, era el tema de que en los sensores, por ejemplo, en los magnéticos o en los codificados, era que como sabían que era a través de imanes, ellos lo que hacían es que colocaban, o colocan en algunos casos, colocan imanes en la base fija. ¿Con qué intención? Pues obviamente que la puerta esté abierta. Entonces, la ventaja de cualquiera de mis dispositivos que están trabajando bajo RFID en este tipo de situaciones tipo imán es que en cuanto yo coloque un imán, como no están encriptados, como no tienen el mismo código del que yo tengo utilizando, no van a funcionar, no vas a poder dejar la puerta abierta. Entonces, de esa manera, obviamente, impides que cualquier persona pueda dejar la puerta abierta y en una posición insegura. Entonces, esa es de las ventajas que tiene este tipo de codificados y que incluso puede llegar a esos 3 niveles. O sea, no únicamente tener un codificado normal, sino llegar incluso a este código único, donde únicamente una pareja de elementos saben ese código. Cualquier otro elemento, aunque sean iguales en producto, si el código encriptado no es el mismo, no te va a funcionar. Entonces, incluso podríamos llegar a esa capacidad con esos elementos y en general con todos los que hemos visto. Hablando un poquito más de ellos, pues bueno, también ese tipo de dispositivos también tienen la capacidad de conectarse en serie. Ventaja también es que son de acero inoxidable. Por ejemplo, ese tipo de dispositivos para food and beverage, ese tipo de plantas, es donde es muy utilizado. Es un elemento que, por ejemplo, sobre lo que es IP67 lo va a soportar, entonces también tienen esas capacidades. La verdad es que hemos visto muy buen funcionamiento de ellos en ese tipo de food and beverage. Muy, muy recomendable ese tipo de elementos. Y que, por ejemplo, generalmente estos tipos de elementos van montados en las partes internas. Aquí, por ejemplo, a diferencia de los elementos como lo que es la Piston Gate, que es la chapa, el elemento va montado, por ejemplo, en la parte de adentro, entonces yo no tengo contacto con él externamente, no puede haber como un impacto, como un golpe desde la parte externa para poder mover al dispositivo, ya que va totalmente interno, o no puede haber esa manipulación desde la parte externa del elemento. Algo también importante ahí es el consumo de corriente. Este tipo de elementos consumen muy poca corriente, entonces también hay un detalle ahí a comentar de los dispositivos. Y bueno, lo que les comentaba de que es sistema bajo RFID, tiene 3 códigos. Y sobre lo que es normativa igual, vamos a soportar lo que es el Performance Level E sobre la 13849. Y si hablábamos sobre lo que es el SIL, de igual manera llegamos a SIL 3 con ese tipo de dispositivos sin ningún problema. Tal vez ahí, por ejemplo, también enfatizarme en el tema de, por ejemplo, el tipo de montaje, tal vez algo que no he tocado tanto ahorita, es, por ejemplo, en este tipo de dispositivos, yo lo puedo montar tanto en puertas de vaivén o puertas corredizas. En cualquiera de esos dos sistemas, este tipo de elementos va a poder ser montado. A diferencia, por ejemplo, de lo que son este tipo de chapas, esas Piston Gate, este tipo de dispositivos son únicamente para puertas de vaivén. Aquí no aplicaría la opción de ser puertas deslizables o corredizas. Entonces, ojo con esa parte. De igual manera, igual con la que son los PCM Lock, sí tengo la opción de que sean puertas corredizas o puertas de vaivén. Ya nada más depende del montaje y es donde, por ejemplo, ahí entra la ventaja de que tenga 3 caras el dispositivo y las 3 puedan ser utilizables. Y ahora, por ejemplo, este tipo de dispositivos
También tiene un bloqueo. En este caso únicamente aplicaría para cuando haces, por ejemplo, el tema de mantenimiento, que tienes que bloquear y candadear. Pues bueno, sí tengo incluso un accesorio para poder colocar sobre la base fija. Entonces, obviamente, si alguien quisiera cerrar la puerta para volver a encender el sistema, pues no tengas la capacidad de poder hacer, porque te vas a tener ahí un candado el cual te va a estar bloqueando y pues obviamente no vas a poder retirar hasta que no lo quite el personal adecuado, ¿no? Entonces también tengo ese tipo de accesorios con este tipo de elementos. Aquí, por ejemplo, en este tipo de business lock, ese tipo de interlocks, tengo ese tipo de arreglos. Entonces, como pueden ver ahí, tengo lo que veíamos ya con los elementos anteriores, que es a través de los conectores tipo T, que van hacia un relevador y hacia los dispositivos de diagnóstico. Por eso les repito, los elementos en sí, el portafolio tiene esa ventaja en general, el portafolio de los productos es que tienes esa capacidad de que son compatibles unos con otros. Entonces puedes hacer tus variantes y todos pueden llegar incluso a un solo relevador y tener el estatus de cada uno de ellos. Y la otra variante que tengo está del lado derecho, que es a través de este tipo de elementos que incluso les comentaba que son IP67 también, que en nombre para nosotros son llamados PDPs. Entonces igual lo que tengo ahí son ese tipo de elementos donde yo conecto sobre cada conector, llega en este caso por ejemplo mis sensores, los conecto a esta base PDP y de este PDP me conecto hacia un relevador de seguridad y puedo hacer esas dos topologías con este tipo de elementos. Entonces también tengo ahí esas dos variantes. En cualquiera de las dos tengo la capacidad de poder conectar cualquiera de mis elementos. Entonces es una gran ventaja también. Y bueno, hablando sobre normativa, la estamos cumpliendo con cualquiera de las dos topologías. Ahora, por ejemplo, otro dispositivo que también estamos manejando es este que se llama Pisenvolt. Como pueden ver ahí en la imagen, este tipo de dispositivos son una variante. Incluso si se puede ver en la imagen, si se dan cuenta, se ven dispositivos que ya pasamos anteriormente. Entonces, dependiendo qué situación es la que yo requiera, puedo hacer ciertas combinaciones. Como pueden ver ahí, puedo utilizar que sea una variación de un elemento mecánico con un elemento mecánico, o un elemento mecánico con un magnético, o un mecánico con un codificado, etcétera. Entonces, yo puedo hacer esas variantes. Obviamente, cualquiera de ellas están avaladas sin ningún problema. Y en este caso, por ejemplo, la parte mecánica que siempre va a ir, va a ser siempre de aluminio, ¿no? Entonces, hablando un poquito más de ella, pues bueno, en el video pueden ver ahí algunas de las variaciones que se pueden tener. Si se pueden dar cuenta, tengo una base fija donde va en este caso mi manija, la cual va a abrir y cerrar la puerta, y junto con ella puedo hacer la conexión de ya sea sensores codificados o colocar un sensor mecánico. Entonces es ahí donde empieza a hacer la variación de qué tipo de equivalencia puedo tener. Incluso en la parte de abajo les puse ahí una gráfica en base a la combinación de los elementos, qué grado de protección eliges. La única opción donde no llego a tener el máximo grado, que sería el Performance Level E, únicamente llego al Performance Level D, es cuando hago una conexión de un elemento mecánico con un elemento mecánico. Entonces, en las otras variantes, yo ya puedo llegar a tener ese nivel máximo de Performance Level E. Igualmente, les repito, el tema es bien importante en la cuestión de que se haga ese análisis de riesgo para determinar el escenario que más conviene para disminuir el riesgo dentro de sus máquinas. Entonces, súper importante esa parte. Lo importante de aquí nada más es que quería que vieran esas combinaciones que existen entre elementos. Entonces, yo puedo utilizar, como les comentaba, elementos, sensores codificados que únicamente son como los veíamos al principio, únicamente monitoreo o que haya un bloqueo al momento de querer hacer la apertura de la puerta. Entonces, variando las opciones.
Y por ejemplo, también el tema de lo que es el espacio, también te ahorra mucho espacio la cuestión de tener todos los elementos en la misma base, porque también ya viene ranurada. Si se dan cuenta, ya tiene ranuras esta base, entonces simplemente requiero saber qué elemento voy a montar, a montar para hacer la selección del producto correcto y ya no tengo que dar ninguna ranura. Entonces también en el tiempo de montaje también voy a reducir esos tiempos de instalación. Entonces también tengo esta ventaja con ese tipo de combinaciones. Y que, por ejemplo, aquí estarían algunas de las que podemos armar. Entonces, si se pueden dar cuenta, cada una de ellas tiene cierta característica. Por ejemplo, en el caso de la primera opción, que es la base mecánica, junto con un interruptor mecánico. En este caso, obviamente, lo que tengo ahí, obviamente, es que cuando yo quiera hacer la apertura de esta puerta, pues obviamente el interlock mecánico, pues no me va a dejar hacer la apertura, ¿cierto? Entonces, de esa manera va a ser la función de este elemento. No voy a poder abrir sin la condición del elemento mecánico. A diferencia, por ejemplo, de las opciones que nos llaman Piece-en-Mag o Piece-en-Co, que son los elementos que trabajan con una base móvil codificada en cualquiera de los dos casos. Entonces, lo que tengo ahí, obviamente, es el tema de lo que es la protección de la manija mecánica, que es mi primer bloqueo, pero junto con ello, obviamente, voy a tener el código dentro del sensor codificado. Entonces, también ahí tengo alguna manera de tener codificado de que no, si alguien quisiera quitar, por ejemplo, ese sensor para dejar la puerta abierta, pues como nunca vas a hacer el match entre la base y la parte de móvil, pues no vas a poder, en este caso, por ejemplo, tal vez cerrar y arrancar la máquina, porque te va a faltar ese elemento. Entonces, es una manera de codificar al sistema para que la puerta, aunque mecánicamente esté cerrada, si no existe ese sensor, tampoco vas a poder arrancar. Y en el último de los casos, que ya es una combinación con los dos elementos que tienes, tanto tu manija mecánica, tienes ya tu interlock mecánico y aparte de eso también tienes el elemento codificado. Entonces aquí ya es donde tienes tanto la protección de que obviamente el sistema va a ser bloqueado por el elemento mecánico, de que no vas a poder hacer la apertura hasta que no se permita. Y junto con ello también tienes esa opción de que si alguien quisiera hacer algún tipo de paseo de la aplicación o una manipulación del sistema, no lo puedas hacer porque vas a requerir de que exista ese sensor codificado que esté haciendo el match al momento del cierre y te permita el arranque de la máquina, y si no lo tienes no vas a poder arrancar. Entonces sería otra de las variantes. Al final, como les comento, cada una de ellas es válida siempre y cuando la aplicación haya sido analizada y nos esté dando los estatus de que efectivamente ese tipo de dispositivos o ese tipo de configuraciones van a ser las que van a lograr ese performance level requerido dentro de mi aplicación. Entonces, por eso es que normalmente reiteramos mucho ese tema de saber qué RA tenemos, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la parte de lo que son las preguntas, les quería mostrar el demo que manejamos nosotros. Les platiqué, pues, básicamente las maneras en las que este tipo de sistemas pueden estar funcionando, los tipos de variantes que existen, las fuerzas que tienen cada uno de ellos, dónde es más conveniente, por ejemplo. Pero de igual manera, si ustedes requieren alguna visita a planta donde quisieran ya ver el elemento físicamente, que ya ustedes hicieran esas pruebas que efectivamente el magnético no lo puedes liberar, o que sí, en cuanto yo el sensor codificado lo retiro, el elemento se va a abrir o se va a cerrar, etcétera, o si la chapa con el elemento de liberación que les digo que está en la parte de adentro, efectivamente funciona al momento de presionarlo, libero la chapa. Si quieren verlo ya físicamente, sin ningún problema, les comento, simplemente es ponerse en contacto con su agente de ventas, o en su defecto nos pueden mandar un correo a mi compañera Denise Hernández o a mí en su caso, incluso hasta sobre las mismas invitaciones que les mandamos, ahí nos pueden hacer ahí
un comentario si quieren que lo llevemos a planta para que lo puedan mostrar. El elemento está totalmente disponible, entonces simplemente quedaríamos ahí a su disposición. Hablando de lo que es el webinar, pues hasta aquí sería todo por mi parte. Luis, no sé si por ahí se hayan generado algunas dudas al respecto. Sí, claro que sí. Se han generado dudas, las hemos respondido directamente de forma escrita en el chat. Hay algunas que podemos mencionar en este espacio. Okay. Nos mencionaba el ingeniero Marcelino Trigos acerca de que si existe algún formato o formulario acerca del análisis de riesgo, en qué parte los puede encontrar, o algún estándar de qué punto podemos cumplir para el desarrollo del formato. Y bueno, le comentamos que en sí la evaluación de riesgos, hay ocasiones en que cada empresa tiene sus propios estándares y hay ocasiones en las que se rige por los estándares internacionales. Bajo esta premisa, pues cada empresa o cada usuario puede realizar el formato de evaluación de riesgo y los puntos importantes a cubrir o a verificar es que por lo menos cumpla con el estándar ISO 14121, que este es el estándar, como es un documento técnico, el cual les va a ayudar pues a poder definir la información mínima requerida para poder realizar la evaluación de riesgo, ¿no? Que como bien dijiste, Israel, pues es uno de los puntos importantes para poder implementar pues no solo los interlocks, sino que todos los componentes de seguridad en la máquina. Veamos el análisis de riesgo como nuestra receta para poder mejorar las áreas de oportunidad de la maquinaria en sí. Nos preguntaba el ingeniero Edmundo, ¿hasta cuántos dispositivos se pueden conectar en serie? Que mencionabas anteriormente. Y bueno, en serie podemos utilizar con los accesorios alrededor de 16 sensores en serie o se pueden cablear de forma individual. Y tenemos varias preguntas adicionales. Una que se repite constantemente es si estos componentes los podemos conectar a otros relevadores. Y básicamente sí, al ser dispositivos de entrada, hay ocasiones en que las empresas pues de igual manera tienen su lógica centrada en un PLC de seguridad, el cual pues debido a todas las funciones pues a veces no se quiere migrar o no se quiere modificar los parámetros internos. Sin embargo, estos dispositivos son 100% compatibles con esos relevadores o esos componentes de seguridad. Y bueno, hasta aquí serían algunas de las preguntas, Israel. Muy bien, pues muy bien. Pues sí, igual como comentabas, Luis, el tema de lo que es el RA creo que es lo más importante en ese tema. Y también eso creo que también es un tema que frecuentemente pasa, el hecho de la compatibilidad, por ejemplo, entre nuestros dispositivos y terceros. Entonces, generalmente los dispositivos pues van a ser compatibles, pero bueno, no está de más igual ahí tener ese contacto con ustedes. Les repito, si requieren ahí algún soporte en particular, alguna duda puntual, pues bueno, tienen nuestra información, tienen nuestros correos, entonces siéntanse con toda la confianza de que podemos estarlos apoyando en cualquier duda que pudieran llegar a tener alrededor del tema de lo que es seguridad en maquinaria e incluso en temas de automatización estándar, ¿no? También ahí tenemos ciertas ventajas, entonces igual también ahí estamos totalmente abiertos. Entonces, pues bueno, si no existe ahí algún otro comentario, duda, Luis, pues igual si quieres podemos cerrar la sesión. Ok, claro que sí. Muchas gracias a todos los participantes. Cualquier duda adicional, pueden mandar un correo que se muestra en pantalla o al correo de info@pils.com.mx. Muchas gracias, Israel, por la presentación. También muchas gracias a la ingeniero Denise Hernández, quien estuvo detrás de este webinar para soportar aquellos detalles técnicos. Y bueno, no es más que agradecerles sus presencias y esperemos verlos próximamente en los siguientes webinars que estaremos publicando. Muchas gracias, Israel y Denise. Okay, gracias igualmente. Hasta luego.